Bueno, pues de nuevo y ya hoy concluimos con Francia. Eh, Nos habíamos quedado en la Quinta República que va de 1959 al 69, que vuelve Charles de Gaulle, que tuvo que enfrentarse a los trascendentales acontecimientos de mayo del 68. Es denominado también Mayo francés. Pues bueno, los años 60 para Francia fueron de gran crecimiento económico, también debido a las grandes inyecciones del plan Marshall, grandes inyecciones económicas, pero bueno, también a la buena gestión económica, pero claro, esto también muchas veces lleva engaño, porque claro, se empieza a vivir en una burbuja del bienestar que a veces pues no se sostiene. Y fue lo que pasó aquí, que ya para finales de los 60 los sueldos empiezan a caer, el paro empieza a subir, sobre todo en la industria, y esto es solo la punta del iceberg. Hubo movimientos de jóvenes y asociaciones de izquierda, sobre todo antiimperialistas y antimilitaristas, porque no olvidemos las campañas que tenía Francia, todas las colonias, las guerras de Indochina, de Argelia, y empiezan a movilizarse y son fuertemente reprimidos, clima de tensión, de disturbios callejeros, multitud en la plaza de la Sorbonne en apoyo a unos estudiantes que habían sido detenidos y estaban declarando. La policía carga, cientos de heridos, esto se repite el 3 y el 10 de mayo. Charles de Gaulle no puede hacer nada, decenas de miles de estudiantes y manifestantes. De Gaulle saca a los blindados a la calle el 13 de mayo, los obreros, aprovechando también todo este tinglao, pues también hacen huelga general. La Renault toma la fábrica, el sector de transporte también se va a unir, los mineros, incluso los medios de comunicación, agricultores, etc. De Gaulle pues empieza con la técnica de divide y vencerá, y entonces se pone a negociar con los obreros, excluyendo al resto, negocia un más 35% de salario, pero que no llegan a aceptar. Al final De Gaulle disuelve, convoca elecciones, que aunque las vuelva a ganar, pero dimitirá después por otro referéndum de otra reforma, y bueno, al final las aguas vuelven a su cauce, pero el mayo francés del 68 había dado una lección al mundo de lo que un pueblo descontento puede llegar a ser, y contagió a gran parte de Europa y de América, como ya vimos en su momento, cómo llegó también en Argentina, ¿no? Cuando vimos la historia de Argentina. Francia se convirtió en potencia nuclear y en el marco de la Guerra Fría, Francia se unió a la OTAN, aunque se retiró de la estructura militar en el 66 y luego volvió en el 2009 con Sarkozy. En el 66 se retira De Gaulle, no lo sabía yo esto, ¿no? Luego llega el gobierno socialista de François Mitterrand, llegó en los años 80, está hasta mediados de los 90, que luego llega Jacques Chirac. Francia apoyó a Estados Unidos en la guerra del Golfo de 1990, así como en el derrocamiento del régimen talibán. La del 90, esta sí fue autorizada por la ONU. Sin embargo, después Dominique de Villepin, a la cabeza de la diplomacia francesa, lideró el bloque de países que se opuso a la invasión de Irak en 2003, amenazando con
con utilizar el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Esta de 2003 sí fue planeada y eso por el trío de las Azores. Bueno, el cuarteto, que también estaba el de los Morancos, que era el organizador, Durão Barroso, me parece uno de los Morancos. Y los otros eran pues George W. Bush, Ansar, que era como le llamaban en los muñecotes, y Tony Blair. Bueno, pues entonces, por tanto, el hecho de que Francia con Dominique de Villepin se mantuvieron en contra, esto llevó a un enfriamiento en las relaciones con la administración de George W. Bush. En 2005, tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen africano, mientras escapaban de la policía, se produjeron un montón de numerosos disturbios en todo el país. El candidato de la centro-derecha, Nicolas Sarkozy, gana en mayo del 2007 para ocupar la presidencia de la República Francesa, sucediendo a Jacques Chirac. Sin embargo, Sarkozy pierde la reelección en 2012 frente al socialista François Hollande. Emmanuel Macron, actual gobernante, se convierte en el 25 presidente de la República Francesa. El 14 de mayo de 2017, en medio de un estado de emergencia debido a los recurrentes ataques terroristas perpetrados en suelo galo. Y bueno, como hemos tardado muy poco, pues vamos a hacer tengo aquí un pequeño resumen. Y tengo la calefacción alta y se empaña las gafas. Bueno, historia de Francia. Pues hay constancia desde la Edad del Hierro, cuando los historiadores romanos llaman a la región la Galia, habitada por galos, que son pueblos de origen celta, que no mantenían una unidad política, rivalizaban entre ellos. En el siglo IV a.C. hay una invasión a Roma. Luego la República Romana conquistó el sur de la Galia a finales del siglo II a.C. y estableció la provincia de Galia Narbonense, con Julio Cesaranexo. El resto de la región durante las guerras de la Galia, del 58 al 51 a.C. La fusión de la cultura celta y romana se va a llevar a cabo, y también la romanización de los galos, con la integración del territorio dentro del Imperio Romano. Debido a numerosas constantes incursiones de pueblos germánicos, entre los cuales estaban los francos, que llegarían a dominar el terreno desde el siglo V al XV. La primera dinastía franca van a ser los merovingios, con el rey Clodoveo, que unificaron la Galia. La segunda dinastía va a ser los carolingios, fundada en 751, que van a construir el imperio carolingio, con Carlomagno, que va a llegar pues prácticamente a Rusia entre los siglos 8 y 9. Este imperio quedaría dividido entre sus nietos en el 843 en el Tratado de Verdún, que separó a Francia occidental de la Francia oriental, que luego se convertiría en la antecesora de Alemania. La tercera dinastía franca, los Capetos, se hizo con el poder de Francia occidental desde 987. Los Capetos van a tener escaso poder sobre los señores feudales, pero lo van a incrementando poco a poco gracias a las campañas militares y a su alianza con la Iglesia. Aquí ya se empiezan a formar las órdenes militares, ¿no?
la de los templarios, la Orden de Santiago, en fin. En el siglo XII, Felipe Augusto fue el primero en ser nombrado rey de Francia. En su lugar, el rey de los francos, vale, que primero eran rey de los francos y luego este rey de Francia. Felipe IV, de 1268 a 1314, el más poderoso rey de los capetos, logró el dominio sobre el Papa y la Iglesia. A la muerte del último de los capetos, directo en 1328, hay una crisis sucesoria entre la casa de Valois y la casa Plantagenet. La primera accedía al trono, la segunda, que era de origen francés también, pero que gobernaba en Inglaterra, también era pretendiente. Esta crisis va a originar la Guerra de los 100 años, de 1337 a 1453, en la que Francia fue devastada. Los Valois lograron imponerse en la fase final. En esta guerra surgió Juana de Arco, una adolescente campesina que logró encabezar el ejército francés y erigirse como heroína francesa. En los siglos XVI y XVIII, los reyes franceses se consolidó el antiguo régimen. En el siglo XVI llegaron el Renacimiento y la Reforma protestante, y con esta última la Guerra de la Religión de 1562 y 1598, que esto originaría una nueva crisis con la llegada al poder de la Casa de Borbón, con Enrique IV, en 1589. Francia, por tanto, se queda católica y la alianza de la monarquía con la Iglesia se va a consolidar. A partir del siglo XVI, Francia comenzó a forjar un imperio colonial, con posesiones en Norteamérica, la Antilla, la India. Al mismo tiempo se vio involucrada en numerosas guerras por la hegemonía de Europa, principalmente contra España y contra el Sacro Imperio Romano Germánico en Inglaterra. El auge del antiguo régimen se alcanzó con el absolutismo de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Luego ya llegaría Luis XV, que un déspota, y con todo lo que ya fue la semilla, el germen de la Revolución Francesa. Luego llega Luis XVI con María Antonieta. La monarquía fue derrocada por la Revolución Francesa de 1789 a 1799. Evento de impacto universal que encumbró en el poder de la burguesía y dio protagonismo a las masas. Por tanto, llega la Primera República Francesa en 1792, ¿no? Que ya vimos que le cambiaron el calendario, pusieron año 1, cambiaron los meses. La Primera República fue abolida en 1804. Bueno, hemos corrido mucho, hay que ver aquí pues Robespierre, Danton, la guillotina con Luis XVI, María Antonieta, la guerra con el Imperio Austrohúngaro, y aquí ya empieza a renacer Napoleón, y que fue el que abolió la Primera República en 1804 y se proclama emperador de Francia. Napoleón combatió contra las monarquías absolutistas y logró la sumisión de gran parte de Europa, gracias a su talento militar, hasta ser derrotado en 1815. ¿No? O sea, domina Alemania, Imperio Austrohúngaro, y luego ya pues llega a Rusia, que ahí ya es frenado, y sobre todo pues en España, que lo echamos prácticamente con agua caliente. Bueno,
La monarquía, por tanto, regresó en 1814, pero sin privilegios. Una nueva revolución estalló en 1830, ¿no? Los liberales consideraban un intento del rey por restaurar el antiguo régimen, por tanto, llega esta revolución, proclaman una monarquía que se llama la monarquía de Julio, de 1830 a 1848, con Luis Felipe de Orleans, me parece, en fin. El gobierno monárquico de corte más liberal, este gobierno cada vez más autoritario, y fue derrocado en 1848 con una tercera revolución, que dio paso a una breve Segunda República y sirvió de ejemplo en varios países de Europa. En 1852 el presidente Luis Napoleón Bonaparte, que era presidente electo de esta Segunda República, pero da un golpe para agrandar sus poderes y como siempre perpetuarse, y va a formar el Segundo Imperio francés, que va a ser derrotado por Prusia en 1870, ¿no? En la guerra franco-prusiana. Esto va a dar lugar a la Tercera República, parlamentaria, laica y de liberales. Conquistaba un vasto territorio colonial en África y Asia, que rivalizaba con el Reino Unido, sobre todo con Alemania. Francia pactó con el Reino Unido la Entente Cordiale, que más tarde se convertiría en la Triple Entente, con la adhesión de Rusia. Francia y sus aliados combatieron contra Alemania y los imperios centrales durante la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Gran parte de la guerra se libró en el norte de Francia. Sufrió serios daños económicos y sobre todo 1,5 millones de muertes. En el periodo de entreguerras, pues prácticamente lo más destacable es que se construye la línea de fortificación, la línea Maginot, para repeler los posibles ataques alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, Francia, como vimos, fue invadida por la Alemania nazi, ocupa la mitad norte, la mitad sur gobernada por Mariscal Pétain, con capital en Vichy, un régimen colaboracionista. En el imperio colonial, el general Charles de Gaulle inició el movimiento Francia Libre, que encabezó la resistencia contra la ocupación y el fascismo. El norte de Francia sirvió de sitio de desembarco de numerosos ejércitos aliados, ¿no? El desembarco de Normandía, y Francia fue liberada al final en agosto de 1944. Francia se integró al bloque occidental durante la Guerra Fría, ¿no? En la OTAN. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recibió importante ayuda financiera estadounidense, creció de manera importante durante los años gloriosos del 46 al 75, ya hemos visto el Mayo francés, luego llegó la República, que va de la Cuarta, que va del 46 al 58, o sea, intento sin éxito de reeditar el sistema de la Tercera, pero fue reemplazada por la Cuarta y Quinta República, que es la que hay en la actualidad, cuyo sistema de gobierno es semipresidencialista. En el 60 Francia se convirtió en el cuarto país en desarrollar armas nucleares. El imperio colonial francés comenzó a desmoronarse durante la guerra de Indochina, del 45 al 54, y la guerra de Argelia, del 54 al 62, y la descolonización general de los territorios africanos, como ya vimos, con todos los mandatos y todos los de la ONU, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial todos los
decretos eran de descolonización, o sea, van a tener derecho todas las colonias a su autodeterminación. La descolonización de Francia fue una pieza importante en la formación de la Unión Europea. Y bueno, y en el siglo XXI Francia sigue siendo considerada potencia en los aspectos económico, militar y político-cultural. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos dicho 5 repúblicas. La primera con la Revolución. La segunda, el golpe de Estado que da Luis de Napoleón. La tercera es después de caído el Segundo Imperio de Napoleón, se proclama la tercera. Y la cuarta y quinta de Charles de Gaulle. Bueno, la quinta es la actual. Pues nada, había por aquí algo de... para citar algo de biografía. Pues sí, Historia de Francia, que está en la traducción de B. Saldívar, Ediciones de Buenos Aires. Historia de Francia, segunda edición. Traducción de Olga Arévalo. L'Europe Carolingie. Y bueno, y cómo no, pues de la Wikipedia y también de la... Veo yo mucho que los tengo en mi canal, hay otros canales como es el mapa de Seba y algunos otros que hay por ahí. Un profesor también, un profesor en la web me parece que se llama, a ver. Son suscripciones que yo tengo ahí. Y bueno, pues ya no me quedan... Pues nada, han sido eso. Yo creo que este es el capítulo 11, pues casi 3 horas hablando de Francia. A ver, Francia. Resumen de Francia, sí, Historia de Francia también, Gas Mostaza, otra suscripción. Y este que no viene aquí, bueno. Pues nada, lo dicho. Lo dejamos por aquí y ahora pues estaré un tiempecillo preparando, que ahora mismo no sé, es que estoy con la lectura de un gran libro, una joya que me regalaron, y entonces pues se necesita ahí máxima concentración, pero nada, que pronto pues sí, empezaré con algún otro proyecto y pues hasta ya, bueno, pues ya mismo sacaremos otro. Ahora estaremos unos días de descanso. Pues venga, hasta otro.